Bienvenidos. Este es el primer video de una serie sobre el tema del apego, en la cual vamos a ver diversos apegos que no son muy comunes y que tenemos que entender de dónde vienen, cómo surgen, qué daños nos hacen y también qué hacer para liberarnos de ellos. Entonces quisiera comenzar por preguntarte, ¿tú has sufrido cuando has perdido algo o a alguien importante para ti? Y aquí es muy importante diferenciar entre el dolor y el sufrimiento, porque el dolor es natural y es inherente a cualquier pérdida. Pero el sufrimiento es el que nos genera inestabilidad en la vida, daño emocional, incluso nos puede generar daño físico. Y cuando hay sufrimiento, este habla de que estábamos apegados, es decir, identificados con lo que perdimos, sea persona, objeto, situación. Sentíamos que eso era parte integral de nuestro ser y por eso nos genera sufrimiento. Si bien los seres humanos somos seres sociales que necesitamos de otros seres a nuestro alrededor y de situaciones de protección, objetos, etcétera, que nos permitan vivir, lo más importante para entender el apego es entender qué tipo de vínculo generamos con esos objetos o personas. Y aquí es muy importante hablar del ego. Entonces miremos qué es el ego. El ego es nuestra máscara social, es lo que nos permite adaptarnos en la vida, tener reconocimiento, funcionar y jugar ciertos roles. Pero no obstante, el ego también nos juega malas pasadas. El ego está compuesto básicamente por pensamientos, emociones y acciones que hemos aprendido desde muy pequeños, que poco hemos analizado desde nuestra conciencia y con los cuales nos identificamos, es decir, creemos que somos eso. El ego finalmente es lo que pensamos que somos, aunque seamos mucho más en la realidad. Entonces, el ego, como decía, nos juega malas pasadas, porque el ego se sabe efímero, porque está compuesto de pensamientos y emociones que aparecen y desaparecen, pero sin embargo lucha el ego por tener el control. Y por ejemplo, en situaciones como cuando nos sentimos amenazados porque vamos a perder algo que creemos que es parte fundamental nuestra, el ego nos hace sentir superpoderosos y creemos que vamos a controlar situaciones para no perder eso que sentimos que es parte nuestra, lo cual es una ilusión porque no es realidad. El ego también nos confunde porque muchas veces no nos permite diferenciar entre una situación y lo que interpretamos de ella y la forma como reaccionamos. Entonces eso nos dificulta asumir las consecuencias de nuestros actos en el mundo para ver cómo repercuten en los demás y cómo repercuten también en nosotros. Y así terminamos, por ejemplo, culpando a los demás, sintiendo ira, envidia, odio, y todo esto a la postre puede afectar nuestros vínculos porque sabemos que podemos estar generando daño. Y por ejemplo, terminamos vinculándonos más desde el miedo a la pérdida que generando un vínculo respetuoso y amoroso. Y si nos vinculamos desde el miedo a la pérdida, obviamente lo que generamos es apego. Entonces, el primer apego que vamos a abordar es el apego a los pensamientos, emociones y acciones, es decir, al ego. Una frase que creo que identifica clarísimamente a la persona que está identificada con ese ego es cuando alguien, después de una reacción o una respuesta o lo que sea, dice, es que yo soy así. Eso habla de cómo esa persona está identificada con eso que cree que es, pero realmente no es solo eso. Esa persona es mucho más. ¿Cómo nos apegamos a nuestros pensamientos? Cada uno de nosotros percibe la realidad desde su propia percepción, desde su propia interpretación, es decir, desde lo que cada uno somos. Entonces, interpretamos y leemos el mundo desde nuestra propia subjetividad, lo cual es diferente para cada ser humano.
No obstante, creemos, para sentirnos fuertes, de que nuestra mirada es la única válida. Y ahí empezamos a tener problemas, porque entonces nos aferramos a esa mirada pensando que es la única válida, no validamos a los demás y empezamos a sentirnos amenazados por los que piensan distinto. Y ahí, desde esa amenaza que nos puede generar miedo, podemos empezar a reaccionar agresivamente o a defendernos, y eso crea un círculo vicioso donde a la postre vamos a fortalecer más ese ego, que en el fondo es una ilusión de lo que somos. Ahora miremos cómo nos apegamos a las emociones y a las acciones. Una emoción no es solamente lo que sentimos, es decir, ira, miedo, rabia, alegría, amor, sino que, como lo definió Humberto Maturana, un filósofo chileno, la emoción es una disposición corporal para actuar en el mundo. Entonces veámoslo con un ejemplo. Supongamos que a un niño de pequeño lo maltrataron, lo abusaron, no le dieron mucho amor. Muy probablemente eso le generó miedo y le permitió conectarse con esa disposición corporal. Es probable que cuando ese niño llegue a ser adulto, viva desde el miedo y esté apegado a esa disposición corporal del miedo y vea amenazas por todas partes. Entonces, en la medida que nos apegamos a una emoción, eso nos va a transformar la vida, porque el mundo es, en el fondo, lo que percibimos, y cada uno de nosotros percibe desde las emociones. Entonces, ojo con aferrarnos o con apegarnos a una sola emoción, es decir, a una sola disposición corporal para la acción, porque eso va a restringir nuestro repertorio de acciones y vamos a funcionar solamente desde las acciones conectadas con esa emoción y no realmente desde lo que nuestro entorno nos está demandando o lo que nos está ofreciendo, lo cual nos puede generar mucho daño en la vida. Entonces miremos ahora cómo desapegarnos de pensamientos, emociones y acciones. Vamos a ver 3 estrategias generales que después, cuando veamos los demás apegos que vamos a abordar, las vamos a ver específicamente aplicadas para cada uno para ver cómo ayudarnos a superarlos. La primera estrategia es ampliar nuestra conciencia. Que esto es lo que nos hace realmente humanos, tener una conciencia amplia. Entonces, técnicas, por ejemplo, como el mindfulness, como la meditación, nos ayudan a poner en su lugar, en el lugar que le corresponde, a lo que llamamos la loca de la casa, a ese flujo de pensamientos que no para un minuto. Y esto nos ayuda a conectar con nuestro ser interior, a poder dejar fluir esos pensamientos con nuestra respiración y poder conectar con nuestra intuición, con nuestra sabiduría interna, estar en el presente y también ser conscientes de nuestra conexión con el todo, porque no somos un ser separado del conjunto del universo. Y ampliar nuestra conciencia también es darnos cuenta de dónde surgen nuestras emociones y acciones y qué impacto tienen en el mundo para poder así poderlas transformar. Una segunda estrategia que nos libera del ego es aceptar la realidad tal cual es decir, reconocer que realmente no controlamos nada en el mundo y poder así diferenciar nuestras expectativas, es decir, lo que tenemos en la cabeza de cómo debería ser el mundo, de lo que el mundo realmente es. Esto nos permite aprender a ser humildes, desaprender cosas e incluso nos puede confrontar con confusión en algunos momentos, pero al tiempo nos permite también tener mayor confianza en nosotros mismos, abrirnos a la posibilidad de cambio, estar más abiertos y ser más sensibles al mundo, a los otros seres humanos. Y una tercera estrategia es soltar, es decir,
ser coherentes con lo efímero que es el mundo. Sabemos que nada es eterno. Y esto es lo que llamamos desapego. El desapego nos permite crecer como seres humanos, nos permite ser libres, acercarnos a lo que deseamos y poderlo disfrutar en paz, a diferencia de cuando estamos conectados con el miedo a la pérdida, por ejemplo. Entonces, si este video te gustó, si crees que puede ser útil para otra persona, compártelo y suscríbete a mi canal de YouTube activando la campanita para que sepas cuando continuamos con la serie del apego. Un abrazo.